Cumpliendo con la hora, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Muñoz y seré la moderadora en esta jornada. En nombre de todo el equipo CERMECOP, les damos una cordial bienvenida a este webinar que es llamado Alergias que la primavera no te haga estornudar. Este webinar está organizado por CERMECOP y en colaboración con Mediclick. Un saludo a todas las personas de ahí de Mediclick. Sabemos que la llegada de esta bonita estación ya no se nos hace tan bonita, ¿cierto? Cuando nos ataca la alergia. Florecen los paisajes, pero también florece el polen, ¿ya? Florecen los paisajes, pero también florece el polen. Todos estos alérgenos que nos provocan rinitis, conjuntivitis, sinusitis, ronchas, entre otras afecciones y síntomas. Les comento que la Organización Mundial de la Salud sitúa las alergias como la cuarta enfermedad más importante en el mundo, ya que afecta, y escuchan bien, a más de 300 millones de personas en el mundo. Más de 300 millones de personas en el mundo son afectados por la alergia. Y para sobrellevar esta temporada y todo lo que implica, acá en CERMECOP estamos haciendo este webinar con información que no se pueden perder. Contaremos con una experta en el tema que nos compartirá recomendaciones prácticas y estrategias de prevención. El objetivo es que al terminar este encuentro tengan herramientas claras para reconocer, prevenir y manejar las alergias primaverales, mejorando su calidad de vida en esta estación tan esperada, pero a veces difícil de disfrutar. La profesional que nos acompañará hoy es la doctora Lorena Valenzuela. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Católica, con más de 20 años de experiencia en atención médica en el sistema público y privado. También es parte del equipo de Mediclick. Y antes de dar el pase, ¿cierto?, a nuestra profesional, les recuerdo que al término de esta exposición y luego del ciclo de preguntas, les invitamos a seguir acompañándonos, porque quienes se mantengan hasta el final y se hayan inscrito en nuestro formulario participarán en el sorteo de un tomador de presión y una gift card virtual. Los invitamos además a dejar todas sus dudas, ¿cierto? Mientras expone nuestra doctora, lo invitamos a dejar sus preguntas, todas sus dudas en el chat de Zoom, y cuando la doctora, termine su exposición, ella va a responder todas sus preguntas, ¿ya? Y ahora dejo con ustedes a la doctora Lorena Valenzuela, así que Lorena, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Paola, por tu excelente presentación y muchas gracias a todos por darse el tiempo poder participar respecto a temas importantes sobre la salud. Vamos a comenzar la presentación, vamos a compartir un segundito, está todo ok, ¿verdad? Entonces, como mencionaba Paola, hoy día nos daremos el tiempo para conversar respecto a la alergia, pero en particular a la alergia de la primavera, que en esta hermosa estación muchos de nosotros nos encontramos expuestos a muchos síntomas o molestias secundarias al polen y otros alérgenos que vamos a ver a continuación. Eh, un poquito para muy brevemente conversar, cuando hablamos de alergia, ¿de qué hablamos? La alergia en sí, cualquier tipo de alergia se define como una reacción exagerada o excesiva del sistema inmunitario o inmune de nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune es el encargado de protegernos, de generar las defensas del cuerpo, principalmente frente a infecciones como virus y bacterias. En el caso de la alergia, ocurre que nuestro sistema inmune responde también de una forma un poco exagerada o excesiva frente a sustancias que normalmente son inofensivas. Como mencionaba Paula, hablamos de los alérgenos, las sustancias que generan este tipo de respuesta excesiva en algunas personas se denominan alérgenos. Eso en sí es una alergia, es decir, nuestro cuerpo reacciona de una forma excesiva frente a ciertas sustancias externas que se denominan alérgenos. Eh, ¿Cómo ocurre entonces la alergia como para comprender el proceso y así entender nuestros síntomas y cuáles son los mejores tratamientos? Primero, para que ocurra una alergia tenemos que exponernos al alérgeno. Por lo tanto, el cuerpo va a entrar en contacto con esta sustancia inofensiva. ¿Por qué es importante este punto? Porque a veces uno decimos, yo nunca fui alérgico y ahora
X edad comencé a presentar alergia. Efectivamente, puede ser que nosotros vivamos en un lugar es que ese alérgeno no exista, nos cambiemos y nos encontremos en el alérgeno, nos cambiemos de trabajo o ya sea bien este alérgeno como por ejemplo un tipo de polen, se hayan puesto nuevos árboles cerca de la zona y comencemos a generar recién ahí esta respuesta porque recién en ese minuto de la vida estamos expuestos a la alergia. Por otro lado, ocurre, ya una vez expuesto, que nuestro sistema inmunitario reconoce este alérgeno, esta sustancia externa y la toma erróneamente, la reconoce erróneamente como un invasor dañino y por lo tanto ocurre la producción o la tercera parte del proceso de la alergia, que es la producción de anticuerpos. El sistema inmune produce anticuerpos, que son las sustancias como nuestros luchadores, ¿no es cierto?, para destruir la sustancia. En este caso, habitualmente frente a alergia, lo que más se produce es una inmunoglobulina que se llama IgE, que se puede medir y que identifican este alérgeno como maligno. Cuando esto ocurre y se producen los anticuerpos, ocurre la parte que es la más, ¿no es cierto?, sintomática de la alergia, que es la liberación de sustancias químicas. Frente a distintas exposiciones, frente a este mismo alérgeno, el cuerpo comienza a desencadenar la liberación masiva de sustancias químicas, siendo la más conocida y la que más síntomas produce la histamina, que es la que causa los síntomas de alergias, como la picazón, el estornudo, etcétera, etcétera. Eso es el proceso por el cual debe pasar un cuerpo para que producir alergia. Exponernos, que nuestro sistema lo comienza a reconocer como extraño, que se produzcan anticuerpos y después, frente a varias exposiciones, ya nuestro cuerpo cada vez desencadena más sustancias químicas que van a producir síntomas en nosotros. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? La verdad, estamos rodeados de muchos alérgenos. Se dividen principalmente por la forma como se contactan con nuestro cuerpo. Los más comunes son los inhalados, sobre todo en esta época del año, como el polen, los ácaros del polvo, esporas del moho, caspas de animales. Son dentro de ellos los más comunes. Los ingeridos, también sabemos que hay gente que puede tener alergia que, bueno, no es estacional, pero también está presente de cierto alimento o medicamento. También por contacto, puede uno, ¿no es cierto?, entrar en contacto con alguna sustancia, alimentos, medicamentos, látex o incluso algunos tipos de vegetales, pasto, etcétera, y por contacto directo producir una reacción. Y también existen los alérgenos que pueden ingresar por inyección. Inyección nos referimos, por ejemplo, a picadura de insectos o ciertos fármacos. Esas son las formas más comunes. Habitualmente, en la época primaveral, que es la que comenzamos ahora, los inhalados comienzan a circular en forma muy importante. Un segundito que quiero pasar la próxima diapositiva. Bueno, ¿y qué ocurre cuando nuestro cuerpo no está protegiendo, ¿no es cierto? Porque es lo que nuestro cuerpo siempre quiere es protegernos, pero cuando nos protege excesivamente frente a estos tipos de sustancias, es donde nos encontramos con los síntomas de la alergia. Es súper importante saber que los síntomas van a variar según el alérgeno y la vía de contacto, ¿ya? Debido a esto, no todas las personas que tienen alergia van a presentar los mismos síntomas. Habitualmente, insisto, en esta época del año, los más comunes, los inhalados, producen sensación de congestión en la nariz, estornudos, aumento de la mucosidad nasal, ¿no es cierto? El paciente que dice, oye, me dice muchas veces, doctora, llevo resfriado un mes porque estoy con mucha mucosidad. Habitualmente son estas respuestas inmunes. La tos seca, la picazón en la nariz y la garganta son síntomas de alergia, habitualmente primaveral, ¿no es cierto?, por alérgenos inhalados. También en estas épocas del año nos encontramos mucho con alergias oculares, ojos llorosos, rojos, hinchados y con picazón. A veces se pueden manifestar solo o más comúnmente en conjunto con la congestión de la zona nasal. También en estas épocas del año, pero también en otras, porque eso ya es más bien de cualquier época, pero también nos podemos estar en contagio ya que salimos más a los parques, nos ponemos más en la piel a alergias cutáneas que producen erupciones, urticaria o ronchas grandes en la piel, picazón o incluso dermatitis, perdón, aquí, dermatitis que es la inflamación de la piel.
Ahora, dentro de estos son como síntomas localizados, habitualmente a nivel nasal, de garganta, pulmón, ojos, principalmente y piel. También puede existir una alergia sistémica que ya se llama una anafilaxis, que es una respuesta grave, ¿ya? Que puede producir estrechamiento de la vía respiratoria, dificultad para respirar y caída de la presión arterial. Habitualmente la rinitis primaveral o la alergia primaveral no llega a casos ya de anafilaxis o de reacciones sistémicas graves. Habitualmente esto se ve más en pacientes que son alérgicos a algunos medicamentos, principalmente a algunos alimentos, ¿no es cierto? Pero siempre que sentamos que nuestros síntomas, bueno, ahí vamos a ver cuándo consultar, pero siempre que sintamos que estos síntomas van en aumento, es importante consultar al médico para evaluar el grado de alergia que estamos desarrollando, que puede ir en aumento año a año y que puede ya llegar a situaciones mucho más graves. Y ya hablando del tema que nos convoca, que es un tema muy contingente, bueno, yo estoy con alergia de primavera, así que si me escuchan un poquito congestionada, mil disculpas. Estamos hablando de la rinitis alérgica primaveral. La rinitis alérgica primaveral en sí es una reacción del sistema inmune a, ay, perdón, hoy estoy, a diferentes alérgenos presentes en el aire. Polen, flores, hierbas, maleza, todo lo que florece en esta época. Cuando el polen principalmente, ya que el polen está muy circulante en el ambiente, entra en contacto con nuestro cuerpo y con nuestro sistema inmune en una persona que ya es sensible, la persona y el sistema inmune identifica el polen como una amenaza y desencadena una respuesta de defensa defensiva. Esta respuesta de defensa finalmente va a generar en nuestro cuerpo principalmente histamina, que es una sustancia que va a hacer que aparezcan todos estos síntomas molestos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la verdad, la alergia causa una serie de síntomas molestos que afectan la calidad de vida de las personas y muchas veces las personas tendemos a no consultar, a minimizar los síntomas o a incluso dejarnos sin tratamiento, pero la verdad es que este estado congestivo excesivo afecta nuestra vida, nos impide respirar bien, ¿no es cierto? Nos produce todo estornudo y finalmente también de alguna forma estamos en un estado hiperinflamado, que no es bueno. Por eso es importante saber que si tenemos estos síntomas en esta época del año, debemos y tiene soluciones para que nuestra vida mejore. ¿Ya? Como les mencionaba en algún minuto anteriormente, una de las consultas comunes es, pucha, yo nunca tuve alergia y ahora comencé con alergia. Es raro, ¿no es cierto? La verdad es que los síntomas pueden aparecer en cualquier etapa de la vida de una persona, habitualmente más en los niños, habitualmente adolescentes y adultos jóvenes. Pero como les mencionaba, una es que el alérgeno que a mí me causa alergia puede no estar. Por ejemplo, yo puedo haber vivido en el norte muchos años en el desierto y nunca haber estado en contacto con el pasto, por ejemplo, y ya cambiándome de lugar, me encuentro con que mi cuerpo se empieza a exponer. Por otro lado, puede ser que yo siempre esté expuesta a algo y que de a poquitito mi cuerpo cada año vaya generando más defensa hasta que en un minuto ya se comienzan a aparecer los niveles de histamina tan altos que aparecen los síntomas. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ver más que nada con los síntomas, con la época del año, más que con la edad que tenga cada persona. Por eso no asumamos, no, yo nunca me he tenido alergia, no me va a pasar nada. No, no, no quiero ser negativa, pero puede ocurrir. Puede que no, pero también puede ocurrir y por lo tanto, a veces esos resfríos prolongados de primavera no son resfríos, sino que son más bien rinitis alérgicas. ¿Cuáles síntomas más frecuentes que tenemos que estar atentos en esta época del año? A diferencia del resfrío o de la infección, de la enfermedad infecciosa, acá predomina mucho la picazón o prurito que llamamos nosotros, el estornudo y la secreción nasal acuosa. Habitualmente estornudo frecuente, secreción muy persistente de agüita, congestión, sensación de que no puedo respirar por la nariz porque está tapada, la picazón de la nariz, los ojos y o la garganta.
También puede aparecer lagrimeo y enrojecimiento de los ojos por sí solo como una conjuntivitis alérgica, la tos seca y también en los ojos también podemos tener sensación de ardor o cuerpo extraño. Puedo tener uno de estos síntomas, puedo tener dos o más o varios a la vez. Se puede localizar solo en los ojos, se puede localizar solo en la nariz, solo en la garganta o combinarse unos con otros, que es habitualmente lo más común cuando la persona no ha recibido tratamiento. Así que cuando comencemos con esta molestia tenemos que estar atentos a ver cómo continúan con los días, porque si esto persiste sería bueno consultar. Entonces, ¿cómo se diagnostica en realidad la alergia? Primero, nace desde una sospecha, incluso del mismo paciente y del médico. Y respecto a los diagnósticos, la verdad, el diagnóstico médico es más bien clínico. Uno sitúa los antecedentes familiares, los antecedentes personales de la persona, ¿no es cierto? El lugar donde está viviendo actualmente, el número de exposición a alérgeno, pero también se recomienda muchas veces hacer una prueba de punción o prick test o test de alérgeno. Hay distintas formas de nombrarlo, pero finalmente el examen es un poquito similar. Es un examen que, como vemos en la fotografía, se realiza en el antebrazo y se realiza ¿Cómo aplicando está, gorda? gotitas de diferentes alérgenos sospechosos sobre la piel. Ya, habitualmente en Chile lo hacemos en el antebrazo y luego se realiza una pequeña punción para que el alérgeno entre en contacto con la superficie de la piel. Es decir, vamos haciendo pequeños hoyitos y vamos poniendo una pequeña cantidad de alérgenos para ver cómo reacciona la piel. ¿Cuáles alérgenos se miden? Dependen, hay distintas pruebas. Hay una prueba que son los más clásicos, hay unas pruebas más amplias y depende un poquito de la sospecha en lo que el médico pide, pero hay como un prick test estándar. Después de eso se esperan 15 minutos para observar la aparición de la reacción cutánea en la piel, como una bon o una roncha, y eso es lo que finalmente se informa al paciente y al médico, dónde se generaron mayor, si es que se generaron y en cuál alérgeno se generó roncha. Es útil primero para poder identificar, ¿no es cierto? Primero para confirmar y también para identificar alergias, particularmente al polen, al moho, a la caspa de mascotas y ácaros, ya que en esos casos nosotros podemos tomar también algunas medidas para disminuir la circulación de estos alérgenos. También podemos hacer una prueba de IgE específica o inmunocap, que se llama, que en algunos casos la que más se pide es la anterior, y en algunos casos necesitamos medir la cantidad de anticuerpos de inmunoglobulina E en particular, que es un tipo de anticuerpo que producimos para distintos alérgenos que se hacen en una muestra de sangre, ¿ya? Y esto nos permite detectar alérgenos más específicos, como los presentes en en el polvo, en el polen, y también es bien útil en pacientes que tienen afecciones más bien cutáneas, ya que salen un poquito en las rinitis o alergias primaverales, pero en afecciones cutáneas, pacientes que tienden a tener alergias más importantes a nivel de la piel, el examen de piel, el prick test, que es el que les mencionaba anteriormente, puede estar interferido. ¿Ya? O también algunos medicamentos pueden afectar los resultados. Si yo, por ejemplo, pido el examen y tengo certeza que el paciente tiene una alergia y todos los exámenes anteriores de piel me salen normales, puede ser que algún medicamento que esté tomando el paciente los pueda afectar. También nos sirve para buscar algún tipo de alergia específica a algunos antibióticos. Pero habitualmente la combinación más particular es la clínica del paciente combinado con el PIC test, que nos va a dar mayor orientación tanto al diagnóstico como al mejor tratamiento para cada paciente. Ahora, hemos hablado de la parte de cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, la alergia, cómo se produce, por qué ocurre. Y la gran pregunta es, bueno, ¿se puede prevenir la alergia o la rinitis primaveral? Se puede, no sé si prevenir al 100%, pero al menos disminuir, ¿ya? ¿Cómo se logra esto? Sobre todo en personas que ya saben que tienen estos cuadros más bien que comienzan a mediados, yo diría, de agosto habitualmente hasta octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Es tratar de evitar o disminuir la exposición al alérgeno primaveral.
Por ejemplo, y mucha gente sí lo hace, limitar el tiempo al aire libre, quedarse más bien en el interior durante los días muy secos y ventosos, que en Chile tenemos muchas, son en general vivimos en un lugar más bien de clima seco, por lo tanto hay mucha circular, y cuando el polen se dispersa más fácilmente, evitar los parques y jardines en este periodo. También se recomienda usar lentes de sol y mascarilla. Los lentes protegen los ojos del contacto con el polen y la mascarilla, pese a que no es que vaya a filtrar todo, pero al menos disminuye la cantidad de polen que podemos ingerir, especialmente en los días críticos. También se recomienda cerrar puertas y ventanas, mantener las ventanas de casa y auto cerradas lo más posible, sobre todo durante el día que hay mayor circulación. Evitar sacar la ropa al aire libre, colgar la ropa en el interior para evitar que se acumule el polen u otros alérgenos específicos primaverales, porque lamentablemente este tipo de alérgenos tienden a pegarse en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestra ropa. También, si trabajamos, si vamos a un lugar que, porque uno además puede identificar, ¿no es cierto?, dónde pudiera estar el alérgeno, si en la casa del trabajo, si es en el trabajo, llegar a casa, ducharse, cambiarse de ropa para evitar tener el polen en la piel y en el pelo mayor tiempo de el necesario. Toda esta medida en el fondo es permitir que o disminuir que nuestro cuerpo se exponga al exceso de polenes en general. También es recomendable en esta época del año cuidar el ambiente interior, limpiar a fondo, aspirar la casa. En esta época, sobre todo, limpiar la casa con frecuencia, utilizar mopa atrapapolvo, mantener las superficies limpias para reducir la acumulación de polen y polvo. Yo sé que es difícil, al menos por lo menos en Chile o en algunas ciudades de Chile hay mucha contaminación, polución circulante y también el polvo y el polen. El uso de filtros de aire, la verdad, es un poco variable. Algunos estudios dicen que sirve, algunos estudios dicen que no serían tanta utilidad, pero en pacientes que son muy alérgicos, quizá el instalar filtros de aire en el hogar y en el auto para atrapar las partículas de polen pudiera eventualmente ser de utilidad. También se recomienda, perdón, monitorear los niveles de polen. Existen distintas aplicaciones en las cuales uno puede consultar pronóstico meteorológico e inclusive los niveles de polen en la zona para planificar actividades, si es que eso es posible, en consecuencia de circulación de alérgenos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que un día tenemos un paseo familiar y vemos que la circulación de alérgenos es muy alta, quizás podemos conversarlo o tomar las medidas, ir con mascarilla, lente, etcétera, para que así nuestro cuerpo pueda evitar el seguir hiperreaccionando o tener más y más síntomas, ya que los fármacos que vamos a ver a continuación tienen mucha utilidad, pero muchas veces usando estas medidas vemos que logramos una mejor resolución del problema. Sé que son cosas las difíciles porque en la práctica es difícil hacer lo que menciono, pero sí ahí uno puede tratar de instalar uno o dos tips que nos pueden ayudar. Respecto al tratamiento, la verdad a mí me ha tocado ver distintos tratamientos en muchos pacientes y es importante acá recalcar que los medicamentos se deben seleccionar en forma individual, ¿ya? No es el mismo tratamiento para todas las personas, sino que depende de los síntomas principales que presenta cada persona, la selección del fármaco. Existen muchos antialérgicos en distintas presentaciones y formas. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de los distintos grupos y cuántos sirven más para una cosa que para otra. Los antihistamínicos, es decir, los medicamentos que actúan disminuyendo la liberación de histamina que inicialmente yo les mencionaba, que es la sustancia con la que el cuerpo reacciona y que produce la picazón. En general son de base, ayudan a aliviar los estornudos, la picazón, la congestión y el lagrimeo. Existen distintos tipos: cetiricina, fexofenadina, pilastina, loratadina, etcétera, etcétera. Hay antihistamínicos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Eh, Probablemente los pacientes preguntarán por qué yo tomo uno y X persona toma otro. La verdad
La potencia de cada uno es un poquito diferente. Algunos producen algunos efectos colaterales, otros no tanto, dependiendo de dónde se manifieste más. Yo creo que acá el tema principal para elegir el antihistamínico es dónde se manifiesta mayormente en cada persona el síntoma. Por ejemplo, si el síntoma es principalmente ocular y nasal, yo recomiendo más que nada la bilastina. Si ya los síntomas son más bien de la zona más baja, incluso faringe o respiratoria, ahí recomiendo elegir algún otro tipo de alérgenos más fuertes. También me pasa mucho en la consulta que me dicen, doctora, yo me voy cambiando a antihistamínico porque como que mi cuerpo se fue acostumbrando a uno. La verdad no hay evidencia al respecto, pero ciertamente a veces uno tiende a ir haciendo cambios cada cierto tiempo en los medicamentos y va probando las respuestas. Y es cierto que a veces además nos podemos ser alérgicos a otras cosas, así que ahí tenemos que ir combinando, pero una decisión que es tomarse con el médico idealmente. En muchos casos también es importante saber que solo el medicamento oral no es suficiente, porque cuando los síntomas localizados, por ejemplo, a nivel de ojo y de nariz son muy intensos, es importante agregar un tratamiento local. En el caso que el problema sea ocular, se recomienda usar gotas oculares que son muy específicas, que se utilizan especialmente para disminuir la alergia ocular. Y también cuando es nasal, ¿no es cierto? Cuando el problema está a nivel principalmente la nariz, es fundamental usar aerosoles nasales. ¿Por qué? Porque la concentración de antihistamínico orales que llega a la nariz es muy poquitito. Y si el problema está ahí, muchas veces es suficiente con un aerosol nasal que reduce la inflamación y son útiles para tratar la congestión y la secreción. Por ejemplo, la fluticasona y la mometasona también hay distintos nombres. Otro de los síntomas bien comunes de esta época del año es la tos seca y también a veces hay muchos pacientes que refieren a sentir pititos o silbido. Eso es por la hiperreactividad o porque el bronquio se va apretando. En esos casos, el uso de corticoides respiratorios es de mucha utilidad. De los puff habitualmente inhalatorios, siempre, siempre no olvidar que la aplicación también es muy importante. Esto tiene que ser con la aerocámara, que es un tubito. Si yo me aplico el de corticoide respiratorio directamente a la boca, va a quedar en mi lengua. Y yo necesito que llegue a mi bronquio. Por lo tanto, el rol de la aerocámara sí es importante. Y en algunos casos que son muy severos, que podemos ver una hiperreactividad mayor a la esperada, ¿no es cierto? Podemos usar algunos corticoides generalizados que se usan por periodos cortos, 5 días máximo, como, bueno, hay distintas marcas, Campo, Besteno, un poquito, que son combinaciones, ya que los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio y antialérgico muy potente, pero sí debe ser por periodos cortos. Por lo tanto, probablemente muchos de acá que usan medicamentos vamos a encontrar diferencias y eso depende de varios factores, como les mencionaba, principalmente dónde está el síntoma principal que más molesta y es ahí donde se elige el fármaco. También hay que ver un tema de efectos colaterales y también de costo. Todo eso debe tomarse en conjunto con el paciente, pero sí la recomendación es no esperar y sí tratarlos, porque la verdad es que estos síntomas pueden ser muy, muy molestos y va a afectar mucho la calidad de vida de las personas, ¿ya? También hay otras preguntas, que hay nuevos tratamientos, hay tratamientos a largo plazo, ¿no es cierto? Existen tratamientos también alternativos o complementarios, ¿ya? Ya si el síntoma es muy, muy severo que impide hacer la vida a una persona, nosotros podemos derivar al paciente a un especialista, ya que son un alergólogo, ya son médicos especialistas en alergia y en algunos casos muy específicos, ya muy severos, se puede dar inmunoterapia que es administrar alérgenos de forma gradual para reducir la respuesta del sistema inmune. Esto puede ser a través de inyecciones de inmunoterapia subcutánea o tabletas bajo la lengua, inmunoterapia sublingual. Esto, la verdad, está guardado para algunos casos muy específicos en pacientes que tienen síntomas muy severos, ya que esto también tiene un costo y también son tratamientos que están en proceso de estudio. También recomiendo antihistamínicos naturales que pese a que pueden complementarse mucho, ya que se ha visto que algunas ciertas sustancias ayudan a regular nuestro sistema inmune e incluso disminuir la liberación de la histamina. Entre los más destacados se encuentra la quercetina,
que está presente en la cebolla y manzana, y uno puede encontrar algunos productos que tienen una concentración importante de quercetina y pudiera ser una alternativa, pese a que la evidencia o los estudios no han comprobado una efectividad al 100%, pudiera ayudar. También se ha visto que la vitamina C y también la cúrcuma y la bromelina de la piña, la cúrcuma y la bromelina tienen un efecto en general muy antiinflamatorio, disminuyendo la respuesta inmune del cuerpo, pudiera ayudar, y plantas como la orquídea y el té verde. Estos ya son tratamientos más bien complementarios al tratamiento que mencionábamos anteriormente. Es decir, por un lado tenemos todo lo que es prevención, tratar de evitar lo máximo posible exponernos al alérgeno. Por otro lado, ya los tratamientos clásicos, y en algunos casos podemos combinar con algunos antihistamínicos naturales, y ya cuando los casos son muy severos, tenemos que derivar al paciente a un alergólogo que es un médico especialista que a través de algunas inyecciones pudiera ayudar a mejorar los síntomas del paciente. Eso en general es respecto a todo lo que tiene que ver con el tratamiento específico de estos estornudos o rinitis primaveral. Y también un poco, ¿cuándo vamos al doctor? La verdad, yo soy partidaria de sí consultar cuando tenemos síntomas primaverales porque, insisto, la calidad de vida mejora mucho. Uno no se da cuenta, se acostumbra a vivir de cierta forma, pero no significa necesariamente que eso sea bueno. Por lo tanto, en pacientes que en esta época tienen síntomas persistentes de picazón, mucosidad picazón, estornudo, y no mejora, no aumenta, mi recomendación es tener una evaluación por el médico. Médico puede ser un médico general, familiar, ¿no es cierto?, que nos pueda dar una primera orientación. Cuando nuestra vida se ve alterada, cuando la alergia nos impide realizar actividades normales o generan una incomodidad significativa, es importante. También cuando tenemos dudas sobre la causa, si no estamos seguros, por un lado, de cuál es la causa, tampoco si tenemos alergia o si pueda deberse a algún otro diagnóstico, es importante consultar al médico. Siempre también cuando hay sospecha de asma o hiperreactividad bronquial, es decir, hay una alergia del bronquio, entre comillas, si aparece dificultad para respirar o sibilancia, se debe evaluar con médico. Muchas veces hay que hacer un estudio de la función pulmonar, ya sea con radiografía o espirometría o ambas. ¿Ya? Y al inicio de la primavera, yo creo que sí es importante consultar cuando ya sabemos que debemos recibir un tratamiento. Es mejor tratar de comenzar antes, cuando los síntomas son muy leves, para que así partamos prontamente el tratamiento y evitemos complicaciones secundarias a la rinitis o alergia primaveral. Perdón. Y bueno, estoy tratando de resumir un poquito el tema en general, y acá los dejo, por favor, para todas las dudas y preguntas en las cuales yo pueda responder. Muy bien, muchas gracias, doctora. Una excelente presentación, súper completa, muy completa. La verdad es Gracias, que doctor. pasó toda la información que necesitábamos. Eh, Así que súper agradecida por eso. Y vamos a comenzar con la ronda de preguntas, ¿le parece? Perfecto, Paola. Muy bien, Encantada. ya llegaron algunas preguntas al chat, pero invitamos a todos también que se hayan quedado ahí con algunas dudas o que tengan el caso de ello y quisieran profundizar un poco más también, que envíen, ¿cierto?, al chat. Vamos a ir leyendo estas preguntas a la doctora y ella gentilmente las va a estar respondiendo, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con Sandra, que ella pregunta si es un mito lo del plátano oriental. Y además también tiene otra segunda preguntita, que es si es necesario para este periodo bañarse todas las noches y disminuir los malestares de la alergia. Sí, muy buena pregunta, Sandra. Bueno, no es un mito. El plátano oriental en Chile, la verdad es que un gran contribuyente parece de la farmacéutica, ¿no? No por eso. Lo que pasa es que el plátano oriental se utiliza bastante, ya que es un árbol de poco requerimiento hídrico. Ya por eso está mucho en Chile, y la verdad es que la circulación de polen que da el plátano oriental es muy alta. Y ahí no tenemos mucho que hacer. Respecto al baño nocturno y el cambio de ropa nocturna, si yo soy muy alérgico y me expongo, estoy mucho afuera, al aire libre, o estoy en zona cercana aparte, sí.
Se recomienda el baño nocturno, incluso lavado de cabello y cambio de ropa frecuente para evitar que ese polen quede pegado a nuestro cuerpo. Súper, Así que eso es sí, súper importante entonces, sacarse como todo ese alérgeno que uno trae de la calle, ¿cierto? exacto, es lo ideal, es lo ideal. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Verónica dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cuánto tiempo antes de que comience la alergia debo comenzar a tomar el medicamento? En mi caso siempre comienza en septiembre, pero empiezo en el mismo mes a tomar el medicamento, por lo tanto, el efecto es más lento. ¿Será que debo tomarlo todo el año o basta con un par de meses antes? Se recomienda, bueno, la verdad no hay estudio al respecto, pero por experiencia clínica, la verdad, lo ideal es empezar, si yo ya sé que claramente empiezo cierta época del año, lo ideal es comenzar unas 2 a 3 semanas antes de comenzar con los síntomas, todos los años. ¿Por qué? Porque como mi cuerpo, esto es una reacción que siempre va a ir, es como una cascada de reacciones que siempre va a ir aumentando, porque frente a yo estar expuesta, más mi cuerpo va a reaccionar. Es mejor comenzar antes de que comiencen los síntomas. Todo el año, si es solamente primaveral, no lo recomiendo por un tema económico y también porque la verdad es que la idea es prevenir y comenzar antes para que nuestros síntomas no sean tan severos. Pero sí, la recomendación es consultar a principio, mediados de agosto para partir el tratamiento o si ya lo sé, comenzarlo de una vez. Perfecto. Y, doctora, en esa línea, esta ya es una pregunta mía. Usted dice que en diferentes periodos de la vida, ¿cierto? Uno puede empezar a ser alérgico. Cuando uno ya comienza con alergia, ¿esto quiere decir que lo va a tener de por vida en esta temporada? O si hace un tratamiento ya no lo va a tener el siguiente, o si, aunque no haga el tratamiento, puede que el próximo año no le afecte, o es como crónico. Muy buena pregunta. Depende del alérgeno, ¿ya? Porque el alérgeno puede estar presente un año y puede no estar otro. Por ejemplo, yo me cambio de casa o me cambio de trabajo y mágicamente me mejoro. Es porque ese alérgeno, porque no podemos identificar todos los alérgenos, son demasiados. Ahora, si yo lo tengo identificado por ejemplo, si yo tengo alergia a la caspa de gato y no me expongo, claro, puedo dejar de serlo porque ya sé qué es lo que me da la alergia. Si yo no me expongo, me mejoro, ¿ya? Ese es un caso. El otro caso es que efectivamente yo sin saber haga algún cambio en mi vida de ubicación y me mejore. También puede ocurrir. Ahora, si el alérgeno siempre está presente, es muy probable que mi cuerpo, ya una vez que reaccionó, siga reaccionando siempre. Mm. ¿Ya? Puedo tomar algunas medidas más, hay algunos tratamientos homeopáticos que se basan en exponernos lentamente a un alérgeno para que nuestro cuerpo no hiperreaccione. También todo lo que conversamos de tratar de exponernos menos puede ayudarnos, pero sí es muy probable si yo ya tengo unos 2 a 3 años de alergia primaveral que esto continúe. Perfecto. Tiene que ver mucho con la exposición, entonces, o sea, Sí. independiente, Sí, claro. o sea, si yo ya me expuse y mi cuerpo generó una reacción, mi cuerpo siempre lo va a leer probablemente como una reacción, a no ser que me haga una inmunoterapia, que ya son terapias potentes para casos específicos. Y aquí viene otra vez, en realidad estoy ocupando todo el tiempo yo con mis preguntas, pero vamos a seguir con las preguntas también de los socios. Eh, Uno es alérgico, ¿cierto? Cuando el sistema inmunitario, inmunológico dice aquí hay un peligro, algo raro, entonces voy a defenderme. ¿Qué pasa entonces con las personas que no son alérgicas? ¿Su sistema inmunitario o inmunológico no está funcionando como debería ser? Es una pregunta totalmente desde la ignorancia, doctora. Buena pregunta. Yo diría que un poco, en realidad, nuestro sistema inmune está reaccionando exageradamente cuando soy alérgico. ¿Ya? Perfecto. No es que funcione mal, sino que mi sistema inmune está hiperreactivo. Entonces me está hiper cuidando. La verdad es que, bueno, pero también depende de la carga de alérgenos. Si el alérgeno es mucho, claro, yo voy a reaccionar con alergia, que es lo que ha ocurrido en estos años. Hemos visto que la alergia va en aumento porque tenemos muchos alérgenos, pero lo normal sería que frente a alguna sustancia que no es dañina, nuestro cuerpo no reaccionara. Eso sería lo ideal. Muy ¿Ya? bien, muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas. Ana María pregunta, ella dice, hola doctora, le consulto porque desde hace más de un mes tengo una tos pegada y además estornudos muy frecuentes. No he tenido fiebre, pero los síntomas no mejoran. ¿Podría orientarme si puede tratarse de una alergia o si necesito algún examen o tratamiento específico? Es muy probable, en esta época del año, agosto-septiembre, se nos confunden los resfríos prolongados con las alergias.
La verdad, a veces uno médicamente no lo tiene tan claro, a veces es necesario hacer exámenes, pero yo pensaría que en el caso de ella, por el tiempo que lleva, si no ha presentado fiebre u otro síntoma infeccioso, el componente alérgico está siendo importante. Ahí en ese caso, si la tos sí es muy intensa, ahí yo recomiendo igual hacer una radiografía y una espirometría si el paciente no tiene antecedentes de alergias previas, ¿ya? Pero de todas maneras consultarlo con médico porque tiene solución su molestia actual, de todas maneras. Perfecto. Angélica, bueno, también en esa línea ella pregunta si la tos por más de mucho tiempo será alergia de más de 3 meses. Si tiene alguien una tos de más de 3 meses. La tos crónica, cuando hablamos de una tos de más de un mes y medio, hablamos de una tos crónica. Las causas más comunes, la primera de ellas es la hiperreactividad del bronquio o que el bronquio se aprieta y la principal causa de ello es la alergia. Así que sí, en una tos que lleva mucho tiempo, ahora sí yo soy partidaria de las toses que llevan mucho tiempo hacer un estudio radiográfico y espirométrico, pero sí, lejos, lejos de las principales causas es la alergia, sobre todo en esta época del año. Perfecto. Sigamos. Sí, pregunta, ¿qué doctor es el más idóneo para consultar por la alergia? Tal vez se refiere a qué especialidad acudir. Existe un médico que se llama alergólogo o Alergólogo. los inmunólogos y los alergólogos son los médicos especialistas en inmunidad. Ahora, cualquier médico general pudiera o familiar pudiera ver las alergias más comunes y ya en los casos más severos o que no tengan respuesta a tratamiento, ahí ya derivarlo al subespecialista. Pero sí existe, sí existe. Perfecto. Ahí entonces anoten, existen estos especialistas para ir a verlo más específico, ¿cierto? Así es. Bueno, hay algunas también, algunos comentarios aquí que preguntan si la presentación la vamos a compartir y la verdad es que sí, esto lo estamos grabando, vamos a hacer cierto una edición y también lo vamos a subir a nuestro YouTube, así que estén atentos, se lo vamos a mandar por mail también, ¿ya? Así que también estén atentos a los correos que vayan llegando desde Cermeco. Seguimos entonces con las preguntas. N nos pregunta, ¿puede venir dolor de cuerpo cuando estás con mucha alergia o es un mito? A ver, todo lo que... La alergia, uno de los grandes problemas que tiene es que nos altera nuestra oxigenación. Si no nos tratamos, nos oxigenamos menos, ¿no es cierto? Y eso se puede asociar a síntomas corporales. Que exista dolor corporal, no lo sé. Si fuera muy severo, sí, sí. Pero, pero ya si el paciente tiene dolor corporal, yo pensaría en hacer alguna investigación un poquito más profunda en el caso a caso, ¿ya? Pero sí que la oxigenación se altere y la falta de oxígeno no es buena, eso sí. Perfecto, muy bien. Seguimos con la pregunta de Cristian. Él dice, dentro de los antihistamínicos, perdón, dentro de los antihistamínicos naturales, ¿el ajo negro y maqui lo recomienda o ha escuchado de su uso? El ajo negro es uno de los grandes siete, ay, yo no debo hacer propaganda, son uno de los grandes superalimentos, existen siete El superalimentos, el maqui ajo negro también. efectivo, sí. Lo que pasa es que son antiinflamatorios de por sí, es decir, hacen que nuestro sistema inmune se regule, por lo tanto, insisto, no hay estudios, pero sí, todo producto que sea antiinflamatorio va a ayudar a regular nuestro sistema inmune, así que sí, sin duda alguna yo lo recomiendo. Además de los que vimos anteriormente, como la cúrcuma, ¿no es cierto? El té verde, que son antiinflamatorios, también el ajo negro. Pese a que no hay estudio porque son además muy chilenos, pero sí, muy buenos productos. Van a ayudar. Bueno, vale la pena ahí probar, Sí, ¿cierto? Con estos de todas superalimentos. maneras. Muy bien, Catalina dice, ¿puede ser que el exceso de alimentos ultraprocesados y proinflamatorios predispongan a que mi sistema inmune esté hiperreactivo? Sí. Sí, no hay estudios mucho. Yo creo que la dieta antiinflamatoria va a tener un boom de acá a 10 años, pero claramente mientras más procesado un alimento, nuestro cuerpo o sea, nuestro cuerpo cada día más se expone a sustancias que hace 1000 años no existían. Entonces nuestro cuerpo está siempre expuesto a sustancias nuevas. Mientras más naturales sea la sustancia, menor hiperreactividad vamos a tener. Así que no es que seamos alérgicos no por eso, pero sí pudiera ayudar a disminuir la hiperreactividad. Claro. Eh, Muy bien. Carla pregunta si se pueden dar casos de aumento de rosácea y rash dérmico en la cara por algún alérgeno. Sí.
Sí, la rosácea es una enfermedad de la piel, ¿no es cierto? Más común en las mujeres, en edad media, que se debe a múltiples factores, pero sí es uno de los factores, no el único, pero a considerar. Así que sí hay que evaluarlo y también hay que descartar y diferenciar una rosácea de una dermatitis, así que yo sugiero, si tiene rosácea, consultar con un dermatólogo para un tratamiento adecuado. Mm. Claro, porque una rosácea es diferente a una urticaria, ¿cierto? Que la urticaria es ciertos abones que salen en la cara, tiene que ver con la alergia, pero la rosácea Exacto. no es muy común, digamos, que puede Es, ser por alérgeno. es multifactorial, no se saben mucho los factores, pero sí se ha visto que factores como el calor o el polvo, la contaminación la aumentan. Eso sí. Así que es importante limpiarse la carita todas las noches. Muy bien. Claudia pregunta si es efectiva la inmunoterapia para niños de 10 años. Eh, sí, es que depende del nivel de intensidad de los síntomas, ¿ya? Se puede utilizar en algunos casos dependiendo de la gravedad y lo que afecta a la calidad de vida y también de la actividad que haga cada persona. Si un niño es súper deportista, probablemente tiene una alergia muy severa, quizás es un paciente que se pudiera haber beneficiado por un alergólogo o un inmunólogo. Sí. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Por una parte es la última pregunta que hay y por otra parte también es porque ya le hemos sacado el jugo, ya le hemos sacado No, para todo eso su estamos. conocimiento y estamos muy agradecidos por eso. He pasado muchos comentarios de felicitaciones por la presentación, muy buena exposición, así que bueno, Ay, ahí muchas después le vamos a gracias a enviar igual todos esos ustedes. comentarios, ¿ya? Y la última pregunta es de Angélica Gutiérrez que dice... Yo he consumido propóleo en cápsula por más de 10 años, desde julio a diciembre, y las crisis de rinitis han disminuido. ¿Será que entre la edad, es la edad o el adulto mayor? No, no, yo creo que sí, efectivamente hay varios productos complementarios que pueden ayudar a que el cuerpo regule este exceso de inmunidad. Lo que pasa es que como no hay evidencia suficiente para recomendarlo, pero si el propóleo pudiera tener utilidad. Ahora, sí es cierto que sobre los 65 años la respuesta inmune debería ir disminuyendo un poquitito. Son dos factores. Pero el propóleo mal no hace, así que está bien. Mal no hace. Perfecto. Perfecto. Entró una preguntita más, podemos, No hay ¿cierto? problema, por supuesto. ¿Es recomendable cambiar el antialérgico cada cierto tiempo para que sea más efectivo, ya que mi hija es alérgica durante todo el año? Sí. Sí, cada 6 meses pueden hacer un chequeo, ver cómo va la persona y si vemos que aparecen síntomas, es recomendable cambiar, efectivamente. Perfecto. Ya, y ahora sí que es la última. Es como estoy como, ahora sí que vamos con la última. Sí, sí. Preguntan sobre los ácaros, ¿ya? Uy, los Buenas tardes, ácaros. doctora. Tengo mucha alergia del polvo de las habitaciones. ¿Son los ácaros los culpables? Muchas gracias. Muy probablemente. Yo sugiero hacer un prick test de todas maneras para hacer este examen de test cutáneo para identificar bien cuál es el antígeno intradomiciliario, porque las medidas para el ácaro son distintas que para el MO, así que sí. Pero el ácaro es el más común. Ahora, sacar el ácaro es casi imposible, pero se puede. Pero recomendaría hacerse el test cutáneo Muy intradomiciliario. bien, ¿Mm? muy bien. Ahora sí, finalizamos. Muchas gracias, doctora. Y como le decía, le sacamos ahí el jugo con todas las preguntas, pero la verdad es que a mi parecer esto fue una presentación muy completa, muy informativa, también apelando a la prevención. Gracias también por resolver todas las inquietudes, las mías y las de todos nuestros socios. Así que muy agradecida por su presentación, doctora. Espero que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Gracias, Paola, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, como yo les digo, para mí es súper importante que el paciente, el dueño de su salud y el que esté más informado. Así que un gusto. Muy bien, muchas gracias. Que Ok, esté muy no se bien. Hasta luego. vayan, no se vayan Mentira. porque vamos a pasar un sorteo. Que Vamos esté a pasar muy al bien. sorteo Hasta y como les luego. comenté, hay un tomador de presión y una gift card para las personas que se inscribieron en nuestro formulario y que además están presentes, ¿ya? Ya me llegó el sorteo, los nombres de los ganadores desde nuestro equipo técnico y les voy a comentar que el ganador o la ganadora del tomador de presión es Sandra Maripangui Vélez de Santiago. ¿Estará por ahí, Sandra?
Sandra Maripangui Vélez. Y Hola, mientras... hola, sí estoy. Hola, Sí, por ahí está, Sandra. Eso, ahí está. sí, Qué sí, bueno que sí. se quedó Muchas conectada y es gracias. la ganadora del tomador de presión. Nosotros tenemos sus datos porque lo dejó en su registro, así que le escribiremos. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces con el ganador de la gift card y es Paola Barra de Ñuble. Paola Barra, ¿estás por ahí, Paola? ¿Estás por ahí? Hola, ahí escribí al chat. Muy bien, Paola, felicitaciones. Felicitaciones, Sandra. Felicitaciones, Paola. Nos vamos a poner después en contacto interno con ustedes para hacerle llegar sus premios. Muchas gracias. Muy bien, vamos a estar ahora, el equipo también está enviando la encuesta por el chat. Por favor, respondan la encuesta. Para nosotros es súper importante porque esta encuesta está tendiente a capturar sus impresiones de la actividad y también para decidir en conjunto qué otras temáticas de salud y bienestar vamos a ver en los próximos webinars que queremos realizar y profundizar durante este año también, estos 3 meses que quedan del 2025. Muchas gracias. Llegamos al final, finalizando ya con 5 para las 5 de la tarde. Llegamos al fin de este webinar. Muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos en otra oportunidad con otra importante e interesante temática a abordar siempre